Esta piedra, ciertamente, como solo es consciente de su esfuerzo, se creerá libre y solo perseverará en su movimiento por la única razón que quiera. Tal es esta libertad humana que todos los hombres se jactan de tener y que consiste únicamente en que los seres humanos son conscientes de sus deseos e ignoran las causas que los determinan. Baruch Spinoza. Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Dosis Filosóficas. Les saludamos desde Cabina Universitaria, hoy jueves 4 de mayo de 2022. No me equivoqué con el año. Yo soy Adri López y estoy encantada de tener a estas preciosas compañías conmigo. Antes de darles el uso del micrófono y de saludarles con mucho cariño, quiero invitarlos a que sigan a Comunicación Radio WAPS. Aquí estamos, Dosis Filosóficas y todos los demás programas que con mucho esfuerzo, disciplina y sobre todo mucho cariñito, mucho amor bonito, preparamos acá en CU para ustedes. A través de Facebook pueden seguirnos, a través de Comunicación Radio WAPS, en Instagram como Radio WAPS Oficial. Pueden escribir sus cartas de delirio, muerte, amor y desasosiego a radiowaps@gmail.com. Si usted es tradicional y tiene radio, ¿no?, en el 1180 de amplitud modulada, también por las plataformas de MixLR, Diagonal Radio WAPS o por Radio Garden. Hola Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, Arely, ¿cómo estás tú? Pues aquí saludándote con muchísimo cariño. Qué emoción. Hola, muy buenas tardes. Soy... Sí, ahí tienes el micro. Perdón. Es que aquí compartimos siempre, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica y siempre es un gusto estar de nuevo en otra dosis de la semana. También invitándoles, antes de darle la voz a mi compañera, a seguir nuestras redes sociales, Dosis Filosóficas, en Instagram y Facebook, mismo nombre. Twitter también tenemos @de.filosóficas. En Facebook estamos como Dosis Filosóficas. En Instagram estamos como Tania Ovil. En Instagram como dosis.filosóficas. Así es, y también nos puede escribir sus penas, delirios, glorias y amores a dosisfilosóficas@gmail.com. Y bueno, yo me faltó presentarme. Adelante. Otra vez en cabina. Yo soy Tania y es un gusto estar con mis compañeras el día de hoy, porque tenemos un tema muy interesante que espero les guste. Bien. Y para empezar, entonces, este tema que menciona Tania es Donnie Darko bajo la lupa filosófica. Esto se trata de una película de por ahí 2001, ajá, ya hace más de 20 años, muy sí, contemporánea, muy producto de nuestra época, ¿no? Tania, Nuestro Alexis, y pues bueno, esta película ha sido considerada, catalogada como de culto. Por ahí hay pues muchas debates o también polémicas acerca de la apreciación de la película, pero bueno, aquí recalcando que nosotros nos dimos a la tarea de apreciarla, pues ahora sí, ya no fue como un espectador libre, sino como con este enfoque filosófico, vaya. Crítico. Ajá, crítico. Entonces nos dimos a la tarea, cada de nosotros, para tomar ciertos elementos de la película que consideramos pues rescatables a hacer dicha crítica, ¿no? Sí, no sé quién gusta empezar. Pudiéramos dar, o no sé, es que por ejemplo ¿cómo surgió esta idea de proponer la película para el tema de dosis? Me parece que fuiste tú, Alexis. Sí, justamente, bueno, desde la otra grabación tuvimos una pequeña reunión y ahí yo tengo un tatuaje que es justamente del personaje de Frank, que es el conejo, este espectro que se aparece, ¿no? Y quien orilla como a Donnie que haga lo que haga para que nos acabe el mundo, etcétera. Entonces, bueno, Casual. Casual. Lo normal. Yo tuve como una conexión desde el primer momento que la vi, fue como me hizo sentir demasiadas emociones, esas películas que definitivamente te dejan algo el resto de tu vida.
Y a pesar de que no le haya entendido, o al menos la haya interpretado de una manera, la primera vez que la vi fue como, wow, o sea, y desde ahí ya fue como una adicción empezar a verla cada mes o cada que podía. Entonces, justamente me hice este pequeño tatuaje a principios de este año. Y Muéstranos fue el así. tatuaje. No puedo, es que fue- tengo medias. Sí, Ok. pero justamente me comentó un compañero como, ese es de Donnie Darko, y yo dije, sí, jiji, y después estábamos escogiendo temas para hablar, y pues dije, ¿por qué no lo comentamos como un tema, no? Se me hace muy interesante, siento que, o sea, a pesar de ser, bueno, es que es una película, es cine, es cinematografía, y creo que hay mucho que hablar siempre cuando hay un trabajo muy gigante detrás de cada filmación. Entonces, pues es tan específico, es una de mis favoritas, y dije, hay que hablar de esto, o sea, así fue como surgió básicamente. Sí, y es muy interesante porque, como dices, me pasó lo mismo, no sé ustedes nos puedan comentar, porque recuerdo también la primera vez que la vi fue en secundaria. Y fue como, ok, es entretenida, pero no entiendo qué está sucediendo. Y es parte de esa polémica, ¿no? Que muchos tienen como estas teorías. Y bueno, para darles una pequeña como sinopsis, que no sé, por ahí salgan spoilers si no la han visto para que la vean. Alto, spoiler alert. Necesita verla porque le vamos a regar un poco el caldo, ¿no? Y más tomando en cuenta que me voy a poner un poco, como con la lupa machine. Por favor, de eso se trata. Dele. Entonces ya está alertado, necesita haber visto Donnie Darko para que no nos diga que por nuestra culpa se le echamos a perder. Ojo, porque independientemente de que haya spoilers, la verdad es que en tanto que película como pieza fílmica, y tomando en cuenta que está catalogada en ficción fantasía, a mí me parece que es una composición muy digna de ser vista, ¿no? En tanto que impacto estético, a la presentación de algunas ideas, sí. Ya luego hablamos de lo filosófico, pero en lo personal, en tanto que composición de arte, me parece que es digna de ser vista. Ya, sigan. Sí, bueno, como una pequeña sinopsis antes de comenzar con esto. Se trata de un chico, Donnie, que es el protagonista, un adolescente que está como enmarañado en todos estos típicos problemas adolescentes que nos acontecen a todos, ¿no? Él asiste a una escuela religiosa. Católica, me parece, en donde, bueno, es este sistema cerrado, pues dogmático, y está buscando como su propósito, ¿no? Su identidad. Conservador. Sí, es algo muy conservador, y él como que se sale un poquito de esta línea, y son los clásicos, los bullies, son pues el director que está pues nada más dirigiendo, ¿no? Y no presta real preocupación por sus alumnos o el estudiantado. Tenemos por ahí también a dos maestros que creo que son piezas importantes de la película, que pueden ser como los librepensadores dentro de, y en los que Donnie llega a apoyarse, ¿no? En unos momentos, haciendo cuestionamientos. También pues presenta ahí problemas de sonambulismo, depresión, y hasta es diagnosticado con esquizofrenia. Paranoide. Ajá, paranoia. Ajá. Es lo que comenta Alexis, ¿no? Que es cuando comienza a ver este amigo imaginario Frank, imagínense, no un conejo gigante con el que estás platicando, normal, casual. Muy estética de principios de 2000, ¿no? Esos disfraces, o sea, si ustedes buscan videos musicales de esa época o fotos, ¿no? En Tumblr, a principios de 2000 es una estética muy de principios de 2000, la de ese conejo perverso, ¿no? Que además remite de inmediato, ¿no? Al como el conejo en Alicia es una cosa y el conejo aquí es otra, pues totalmente diferente. Sí. Bueno, a mí me llamó mucho la atención ahorita que Alexis mencionaba cómo la inundó en ese mar de emociones, y creo que a todas en algún punto, porque pues aquí es donde entran los valores estéticos. Bueno, a mí, yo la primera vez que lo vi también no lo miraba desde este enfoque, más que ahorita desde una postura ya más crítica, y yo lo relacioné mucho con una aportación que hace Samuel Ramos, mexicano, sobre la estética, y habla sobre pues estos valores estéticos y en cómo están, ya los ponen por ejemplo en las películas como para causarle algo al espectador, y es por eso que
por ejemplo, se considera, como mencionó Jessica, una película de culto, es algo como, pues, fuera de lo convencional, ¿no? A lo que se solía ver en esos tiempos. Más bien sí hay como ciertas cosas que son del año, como menciona Areli, sobre los conejitos y toda esta onda de las máscaras, Y mejor qué- dicho. Qué curioso, porque creo que también hay que precisar, está hecha en el año 2000, pero ambientada en los 80. 87 y 88, ¿no? Ajá, Algo Sí. así. la época de Reagan y todo eso. Todo, ajá. Político, son como marcadas estas pequeñas cuestiones que te hacen ver la época, pero de manera muy sutil, o sea, casi imperceptible. Sí, y desde el inicio podemos hacer como esta contemplación estética, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya lo tenemos esa, como solamente la belleza como algo bonito, ¿no? Pero Samuel Ramos, por ejemplo, él menciona que no es solamente eso, sino también es todo esto sublime, el terror, y siento que esa película tiene muchísimas emociones, o nos permite experimentar muchísimas emociones, porque desde los colores, por ejemplo, este material expresivo, ¿no? Que nos permite ambientarnos. Por ejemplo, si estamos encerrados viendo esta película, los colores ayudan mucho a lo que estamos, cómo repercute, mejor dicho. También la forma, manera audiovisual, los sonidos, si prestan atención, los sonidos así como que ¡tum! De la nada. Y los colores, cuando empieza con un color con colores fríos, por ejemplo, y Donnie en la carretera, ajá. Y a mí me llamó muchísimo eso la atención porque algo de lo que nos solemos enfocar muchísimo cuando vemos las películas es precisamente la estética, ¿no? O las portadas. Si nos llaman la atención, la vemos. Somos muy visuales, ajá, lo que nos enganchan. Y también desde esa parte estética también pasan el existencialismo, por ejemplo, que Jessica nos va a hablar un poco ahorita del existencialismo y todos estos factores. Es una película que tiene muchos símbolos, entonces es como cada vez que la vemos vamos a encontrar nuevas cosas, y es como lo que mencionaba Alexis, que a ella le pasaba, ¿no? Que ese vicio de estarla volviendo a ver y volviendo a ver, y a mí me estaba pasando otra vez eso, porque es como que te sorprende el estarte topando siempre cosas que crees que habías ya asumido, y luego es como que no, y esto sí puede significar esto o no. O también está la interpretación, como mencionaban. Y eso. Sí, esto respecto al existencialismo es, bueno, primeramente, y ya lo hemos mencionado en otros temas, pero por si usted no lo sabía, para tener una pequeña noción de esto, es sobre la condición del ser, ¿no? La edificación del ser como condición humana. Todas estas preguntas, ¿no? De cuál es mi propósito, cuál es mi identidad, qué estoy haciendo aquí, por qué estamos plantados. Entonces comienza como con estas crisis Condenados a la libertad. Crisis existenciales, exactamente, sobre la libertad, es esencial en el existencialismo. Entonces yo, por ejemplo, pues ya saben, ¿no? Nos hacemos la tarea, me revisé parte de la obra del autor Jean Paul Sartre, El ser y la nada, que habla de él. Sí, aquí tenemos una exartriana, pero sí. Exartriana, okay. Ni tanto, pero sí. Mira, Rubén dice que Derrida es su novio, entonces es el ex de Tania. Sí. Sí. Entonces, habla del ser en sí y el ser para sí. Entonces, es entendido como el ser de las cosas, habla también, habla sobre la esencia de las cosas, ¿no? Y cómo la existencia es previa para hablar de la esencia. Pero bueno, para aterrizarlo en cuanto a la película, lo coloca como esta parte en donde el protagonista está buscando como ese ser para sí, en donde ya no es solamente la existencia de, no sé, un objeto, ¿no? Por ejemplo, un banco, una mesa, etcétera, es una cosa que está en sí, sino el ser para sí, que es donde ya se habla de como, pues, lo entendí como el deber ser o el para qué, ¿no? El propósito. Entonces, es parte como de esta búsqueda que está haciendo constante, haciendo preguntas. Luego también, por ejemplo, podemos notarlo en los diálogos que tiene con su terapeuta, su psiquiatra, en donde Donnie está preguntando como qué hay más allá, ¿no? Y entran también estas cuestiones, pues, que uno comúnmente puede preguntarse, ¿no? Sobre la religión, Dios,
Y todas estas temáticas que son tan obvias o que están permeadas constantemente en nuestra vida, que muchas veces o lo damos por sentado o lo descartamos. Pero entonces Donnie se está haciendo ese cuestionamiento porque es como un también querer agarrar a todos los demás, todos los implicados en su vida y preguntarles como qué está pasando, pues así como despertar del sueño, porque es estar buscando como el qué estamos haciendo, ¿no? O de qué sirve, de qué sirve estar aquí. Y también es como él en su momento de pues adolescente, creo que varios nos sentimos identificados. Esos conflictos internos. Con todo ese como caos interior, ¿no? Y también pues tomaré como contraposición otro autor que es Spinoza, de la cita que les leí al principio, en donde él habla de esta cuestión del determinismo, en donde pues la corriente determinista habla en donde nuestras acciones ya están predeterminadas antes de hacerlas. Y aquí es como una ilusión hacia el libre albedrío. Entonces Donnie está como que en esa lucha entre el libre albedrío, realmente nosotros elegimos por voluntad o estamos determinados a nuestras propias acciones. No sé, Alexis, ¿qué nos gustaría comentar sobre esto? Sí, justamente me acordé, tengo bien fresca la película porque la vi hace rato, bueno, en la mañana. Ah, yo también. Y justamente, ahorita como dices, como que cada vez que la vuelves a ver, como que notas otros pequeños aspectos, pero como que tal vez los habías visto antes y en ese momento los dijiste, bueno, los relacionaste con alguna teoría que ya tenías. Y ahorita yo que vi, bueno, me llamó mucho la atención cuando menciona de que cuando está hablando, tiene ese diálogo con su profesor, el que le dio el libro de Roberta Sparrow, y le menciona de que entonces si Dios, o sea, ya empieza a meter un poco lo de la religión y dice, entonces Dios o sea, ya está predestinado nuestro destino, y el profesor ay, me estoy trabando. El profesor le menciona, te estás contradiciendo porque si ya está predestinado y tú puedes ver qué pasa en el futuro, no podrías, o sea, podrías tener la posibilidad de cambiarlo y ya romperías esa brecha, entonces todo lo predestinado no existiría y sería un caos. Como contradicción, ¿no? Podrías traicionarte a ti mismo, parece que le dice. Y no sé, ¿podrías mencionarnos ese libro que le da como, porque sale a colación ese tema, de qué trataba el libro? El libro, bueno, es escritora que es la viejita que presentan desde el inicio. Sí. Bueno, la señora adulta ya. Se presenta ella sola. Sí, en medio de la carretera. Pues es una persona que, pues para el pueblo es como alguien loca, ¿no? Que está como fuera de sí. La conocen como la abuela muerte. La abuela muerte. Sí. El apodo. Sí. Y ya después descubre que ella es la autora, ¿no? Que fue quien lo había escrito el libro con anterioridad. Y se me hace muy curioso, después lo va relacionando lo que le está pasando en cuanto al viaje, bueno, que se da cuenta que él viaja en el tiempo o que hay otra dimensión o hay algo más del propósito que tiene aquí Frank, ¿no? Que es quien lo va orillando a tener ese tipo de a ocasionar que no vaya a pasar el fin del mundo. Sí. Y entonces cuando se da cuenta, realmente no hay como mucha adentración en lo que es el libro, como que se relaciona más que nada como la autora pero básicamente menciona, es sobre los viajes en el tiempo, ¿no? Da una explicación de lo que es incluso tener la capacidad de ver, ¿cómo dijiste? Lo que tú puedes hacer, como el siguiente paso, como que tú puedas ver tu destino, ¿no? Que es el poder que tiene después Donnie, que es cuando ve como la burbuja como que sale le del empieza pecho. a salir un vector, ¿no? Del pecho. Y gusano de agua. Gusano de agua. Gusano de agua. Y el destino es como el siguiente paso que va a dar la persona que ve y luego se ve a sí mismo yendo a un lugar y bueno, no es a sí mismo, más bien es como alguien que lo dirige, ¿no? Y es cuando sale como una manita así de... Sí, el nombre del libro se llama La filosofía de... La filosofía de los viajes en el tiempo. Sí, a mí ese me llamó también muchísimo la atención porque, bueno, punto y aparte, hay una escena en la que una de las profesoras los manda al pizarrón, ¿no se acuerdan? Que era entre el miedo y el amor. El miedo y el amor. Era la línea de la vida dividida entre esos dos, ¿no?
Sí, parecía coaching, ¿no? Del el señor que manejaba esa propuesta. Bien actuado. Ajá. Sí, y me llamó mucho la atención porque pues les ponían una cierta, y yo todo me llamó la atención la película, pero una situación, ¿no? Y ya pasaban los alumnos y la colocaban. Pero cuando Donnie pasa, pues refuta a la profesora, ¿no? Porque le dice que sí, cómo va a poner esos aspectos, la vida como en esos dos aspectos nada más, Solo entre el miedo y el las amor. Y es cuando empiezan otros conflictos y es como lo mismo, ¿no? En que Donnie estaba enfrentándose a todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba pasando y en cómo él se miraba, pues como mencionabas del determinismo, le salían esas crisis existenciales, entraba aquí pues la religión, lo moral y aspectos que seguimos pues siguen impactando ahorita en nosotros. Sí, y es que, o sea, regresando también a esto del gusano de agua, imagínense ustedes poder ver hacia voltear a las demás personas y ver cómo ya tienen todos sus caminos marcados, pues, por ejemplo, Areli aquí y el vector nos a la salida de cabina y hasta dónde va, hasta su casa, ¿no? Y ver como todos esos caminos, todo esa como ramaje ahí. Está muy curioso porque es parte también de eso del determinismo, pero al mismo tiempo Donnie se pregunta, ¿no? Sobre cómo, siento yo, sobre esta libertad, o bueno, la apreciación que di, ¿qué tanta libertad tenemos nosotros entonces como seres individuales para decidir sobre nuestras acciones? Siendo que, entendido como esto de los viajes en el tiempo, era como una especie de bucle, ¿no? Que se repetía y se repetía hasta que él no cumpliera como con eso que él buscaba, con esa parte del ser para sí. Entonces, luego está bien curioso eso también de la línea de la vida, porque, claro, siempre, es en cualquiera de los contextos, ¿no? Entre acciones buenas y malas, que es lo que consideramos el bien y el mal, ¿no? La clásica. Esa como dicotomía de valores, y es, pues, invisibilizando todos los demás valores, es como dónde queda, es lo que dice Donnie, ¿no? No todo es blanco y negro. Dicotómico. Sí. El peso más pesado de Nietzsche, el eterno retorno. El peso más pesado, dice acá la voz en off. Voz en off, hola. Pero grítele para que salga para afuera. Bueno. Soy la voz en off. Soy Rubén. Ay, Realmente aquí, de este lado. Como una sombra ominosa, como un fantasma insidioso, dijo un poeta por ahí alguna Bien vez. ad hoc Dice que no se escuchan. Bueno, pues ni modo, tendrás que hacer algunos ejercicios de respiración, Rubén. Fíjate que a mí, pues ya así como que me dio unos trancazos la brecha generacional, banda, viendo esta película. Yo no vi muchas cosas que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Yo me quedé muy entroncada con la crítica estructural, ¿no? O sea, el cómo es una película de principios de 2000 que está retratando una sociedad del 88, me quedó muy claro el año porque yo nací en el 87, entonces está retratando la sociedad gringa de los momentos en los que yo nací, ¿no? Y acuérdense que, pues bueno, yo nací aquí en La Paz, Baja California Sur, y cuando era muy pequeña, pues había mucha más relación con Estados Unidos que con el centro de la República por asuntos de comunicación, ¿no? De transportes, no había internet, o sea, tengo ya 35 años, pues, ¿no? O sea, cuando yo era niña el internet no era algo que hubiera en casa. Entonces, por lo menos en Baja California Sur, no. Tal vez en la Ciudad de México, antaño Distrito Federal, puede ser, ¿no? Pero entonces sí retrata muy bien este asunto de las sociedades gringas de finales de los 80s, ¿no? Y entonces está toda esta ideología y toda esta estructura de binomios, ¿no? De lo bueno, lo malo, el amor, el temor, el momento en el que la chica, que es Gretchen, ¿es? Sí. Gretchen, que se va a hacer como
el vínculo erótico afectivo que no puede faltar en las películas palomeras. Obviamente tienen que meter un vínculo erótico afectivo, no, y de adultos también, o sea, de a fuerza lo meten siempre así obligado, como si a fuerza debiéramos tener todo el tiempo un vínculo erótico afectivo, ¿no? Pero el caso es que agarran, ponen a la chava y entonces la chava es acosada por un par de chavos ahí en la parada del camión. Muy gringo eso, estar esperando el camión para ir a la escuela, ¿no? En diferentes esquinitas. Entonces llega Donnie y como que ni siquiera es que se meta de lleno a defenderla, ¿no? Solo como se para ahí y ya, si es como eres el elegido, nos has salvado, ¿no? Estamos agradecidos. Y ya comienza ahí el idilio amorosillo entre el Donnie y la Gretchen, y entonces se ve reflejado ahí también una serie de clichés respecto a dos jóvenes adolescentes que se están conociendo, en qué consiste ese conocerse a finales de los 80s, las expectativas, ¿no? Como la psiquiatra, en cuanto menciona a la chica, se vuelca sobre eso, porque para la sociedad de ese momento era lo importante, no que el tipo tuviera esquizofrenia paranoide, ¿no? El papel de los maestros, ¿no? El coach, el coaching que era pedófilo, ¿no? Que generaba pornografía, y entonces por eso decíamos muy contemporáneo el asunto. Yo me engrané muchísimo con toda esa crítica estructural, pues yo en ningún momento pensé que, no, pues que la existencia, o sea, no, yo estaba así como, y que sí es filosofía, ¿no? Porque es el pensamiento ideológico, el pensamiento utópico y el pensamiento ético de Luis Villoro, pues, ¿no? O sea, sí hay un pensamiento reiterativo en el que nos configuramos en las sociedades en que vivimos, en que nos humanizan, ¿no? Nacemos todos changuitos y nos introducen a la sociedad en la que vivimos humanizándonos, y entonces lo que nos humaniza es justo ese pensamiento reiterativo. Necesitamos hábitos, convenciones, aprender a vivir entre humanos y convertirnos en humanos. Pero entonces llega un momento de la vida en que empezamos a cuestionar esto, que es el pensamiento disruptivo, ¿no? Que suele darse en un primer momento cuando estamos chavitos y empezamos a preguntar por qué y qué significa, ¿no? Y ahí sí todavía nos pueden callar, pero en la adolescencia no. Entonces ahí en la adolescencia estamos más grandotototes y fuertotototes, y ahí es donde empezamos a disrumpir con el sistema, a cuestionarnos, y diría Kant, a atrevernos a confiar en nuestra propia razón. Sí. Entonces ahí es donde este chamaco, el Donnie Draco, empieza como Darko, el Donnie Darko empieza ya a conflictuarse, a relacionarse con la chava, a mandar a la goma al coach, a decirle un par de groserías a la maestra, ¿no? La relación entre los papás también es una crítica durísima, cómo están establecidas las parejas, del mito del amor romántico, del monopolio de los afectos, de los deberes de la crianza, ¿no? O sea, es una... Yo me clavé con eso, entonces la verdad es que yo sí, ahorita me acaba de dar un batazo en la nuca la brecha generacional, porque es que para nada me clavé en otro, ¿no? Sí, y eso es súper parte de la crítica, porque precisamente nos encontramos Alexis, Tania y yo, pues, en la misma línea generacional, ¿no? Digamos. Y luego también fue parte de la polémica, porque... Que alguien me explique. Es parte también de la polémica porque se critica mucho esto, ¿no? Cómo nosotros podemos encontrar como, sí, esta parte, y creo que tiene que ver mucho con esos mismos conflictos que nosotros, en modo adolescente en este tiempo, pues empezamos... Jóvenes adultos en tránsito, ¿no? A diferencia de, pues ya, no sé, 30 años para arriba. ¿A qué edad la vieron ustedes? Yo la vi a los 35 años, ¿no? O sea, eso cambia mucho, o sea, no sé. Y seguramente cambiará también cuando nosotros ya a nuestros 35 años la veamos y podamos decir, ok, ¿qué es lo que está repercutiendo también en este momento? Que es a lo que más le vamos a hacer crítica. No, si el mundo no tiene sentido, la vida es un caos, ¿no? Pero estoy como apelándolo a la denuncia estructural, ¿no? O sea, pero sí, no, la vida no tiene sentido. Por eso nosotros se lo ponemos, banda. Y, por ejemplo, parte de este determinismo que también considero importante y que, bueno, yo puede como ligar o asociar en la película es en cómo, por ejemplo, lo retrata Spinoza, de cómo, ok, si bien
ya todo está predeterminado, todas nuestras acciones, ¿de qué manera entonces ejercemos nuestra libertad? Y él habla como esta parte de la capacidad de desarrollarlo de la mejor manera. Entonces, aquí les pregunto a ustedes qué piensan sobre esto y pueden no estar de acuerdo, ¿no? También se vale no estar de acuerdo con los filósofos, completamente. Ni ellos están de acuerdo. Ni entre ellos se han puesto de acuerdo, entonces... pero considero también importante esto como del desarrollo, ¿no? El desarrollo también integral, ya ahora sí de los sujetos, tanto en individual como en colectivo, en cuanto a las mejores capacidades. Sí, de hecho hay un diálogo que a mí me causó risa en el momento y luego fue como que, ay, sí, porque cuando están en la sala del cine, de que pues se le aparece Frank, ¿no? Y la chica está dormida y Donnie le pregunta que sí, ¿por qué trae ese estúpido traje de conejo? Y el conejo, o sea, Frank le pregunta que sí, ¿por qué trae ese estúpido traje de hombre? Y Donnie se deja de reír y se queda serio. Y dije, ajá, y son como... Ajá. Son como cuestiones que pues la filosofía maneja, ¿no? Que es el ser humano, bueno, antes el ser hombre, pero porque pues costumbres. El ser humano. Marcado, introyectado, sí. Dilo. Entonces hay muchos diálogos que yo relacioné mucho con la filosofía, que por ejemplo, esto de que cuando yo la vi a mis, que era 16, 17, no me acuerdo, pues yo ni topaba, pues yo ni al caso, ¿no? Y ahorita que ya tengo pues más lecturas, ya tengo otra perspectiva, lo bueno, ya tengo un cambio. Ya no tienes 16 años. Sí, ya no, ya tengo 22. Lo superamos. Sí, son cosas que atraen mucho, pues porque es como estas cuestiones en las que digo, ay, me sigo preguntando lo mismo que a mis 15, o ya me pregunto otras cosas, son como... ciertas cositas que miras en la película que te dejan con intriga, o te emociona, o te puede causar crisis a ti también, depende cómo andes, cómo lo tomes, ciertas cosas. Sí, sabes que a mí, yo la que vi a esa edad, ¿no? De adolescente, y que me marcó mucho, y que ahorita ya la vi 30 años, y dije, ay, bueno, no era para tanto, ¿no? Digo, Efecto Mariposa. Sí. ¿No? Pero la 1, no la 2, ya la 2 ya fueron ganas de hacer dinero, ¿no? Efecto Mariposa 2, pero la 1 a mí como adolescente me pegó durísimo y también tiene rollos filosóficos por ahí, un planteamiento del tiempo muy interesante, del efecto mariposa, justamente con eso empieza la película, pero ahorita no voy a hablar de esa, específicamente en Donnie Darko. La escena donde yo en dado caso sí me apeló como un poquito más, y me acordé de Alexis, fue donde están hablando, pues les cambiaron el libro, ¿no? Estaban leyendo un libro, llega la Liga de la Justicia y de la Moral de los Padres, que dice, alguien piense en los niños, y les cambian el libro, les ponen el otro libro, y entonces la maestra, que es Drew Barrymore, toda resignada, ¿no? Así como la maestra Carabapple de los Simpsons, así de la vida pesta, les pone la película del nuevo libro, y resulta que Donnie se pone a discutir por qué tendría que conmoverse por la muerte de unos conejitos, ¿no? Y entonces le dice ella, pues porque nosotros somos los conejos, así toda dramática, que la neta, el personaje de la maestra esa a mí no me gustó, me pareció muy violenta, pero bueno, eso es porque ya ando yo en otro trip, tal vez más jovencilla me hubiera gustado tener una profesora, sí tuve un par de profesoras así, en realidad ahora que lo pienso, pero empieza a decirle, pues cómo me va a doler si no es o sea, son conejos, son distintos a nosotros. Y le dices que los conejos somos nosotros. La profesora le dice, no, claro que no somos nosotros tenemos, fíjense lo que dice, nosotros tenemos fotografías, memorias, historia, leemos libros, o sea, menciona puras facultades del humano que no sabemos si no son exclusivas, pero sí sabemos que no son muy propias y que tienen que ver con la forma de escribir el tiempo, de vivir el tiempo y de trascender el tiempo, ¿no? A través de la escritura, de los recuerdos, de las fotos, ¿no?
Y entonces le dice esto a la profesora y la profesora se queda pasmada, ¿no? Obviamente por ser una película de principios de 2000 no le iba a decir maldito humanocéntrico, androcéntrico, antianimalero, pues no, porque todavía no se daban esos términos así como tan en boga, pero esos recursos del lenguaje, pero sí hay una discusión de lo que, pues en eso, no le dijo especista, pues, no podía, no tenía cómo, era una película de principios de 2000, Una escuela religiosa. pero sí es una polémica del estatus ontológico de las especies, ¿no? Del por qué una especie es considerada más o menos valiosa, por quién, para qué y desde dónde, ¿no? Uy. Claro que sí. Y también es parte de esta crítica estructural que mencionabas antes, Arely, como el entender que no somos nada más esa imagen que estamos portando, ese rol, porque estaba como que muy marcado y a la vez, pues, bueno, no les voy a decir, es una película buena, no, pero es que no es una película buena, una película mala, no, a mí en lo personal sí me gustó, pero entiendo y también de nuevo desde este otro enfoque que ya no fue de espectadora libre así como tal, no estoy tan chica como antes, no son los mismos de, es que sí, la muerte, o sea, sí, todavía pensamos en la muerte. Uy, la muerte. En filosofía claro, pensamos en la muerte, claro, ¿verdad? pero ahora no lo pienso desde el miedo, desde el terror o desde este acondicionamiento de las... Ahora ¿sí? lo piensas desde el amor. Es lo que pensé. Por eso me quedé así. No lo piensas desde el miedo, O sea, no transformado. desde este miedo, pues, o del si haces acciones buenas te vas al cielo, si haces malas acciones te vas al infierno, o sea, no así de reducido, sino como algo aceptable, como esa aceptación de algo que sucede, algo natural, vaya. Entonces, es también como ese desprendimiento que tuve. Dilo, Tania, dilo. Interrúmpeme. Ese desprendimiento también como de los mismos roles, ¿no? Del rol de, como también sentí un poquito tipo la cultura de cancelación, que no fue demasiado tomado, pero desde esto del autor, ¿no? Graham Greene, que les pone esa lectura, porque son un grupo, ¿no? Una pandilla de rebeldes que hacen como todas estas cosas de vándalos, pero es un mensaje metafórico, es una ironía, ¿no? Que queman el dinero, no se lo quedan. Entonces, La deconstrucción. sí, ajá, quizás sí, parte como de la deconstrucción que antes pues no ha sido vista, pero ahora nosotros pudiéramos darle ese enfoque. Entonces, parte quería aclarar eso, como también el desprendimiento que hay entre cómo las condiciones sociales y lo podemos ver, ¿no? Ahora sí en todas estas películas como que han sido muy muy marcadas y ahora ya se humaniza más. Entonces ahora es mucho más humanizado el rol que tiene cada personaje, cómo uno se identifica, y no es tanto como esos estatus sociales tan definidos, tan de la manera gringa, ¿no? Y es parte de ese desprendimiento también. Sí. También por eso es muy importante checar los contextos en los que hacen ciertas películas o cuando leemos autores, porque ahí vamos a ver básicamente el paradigma en el que se encontraban, ¿no? Y con las herramientas en las que se encontraban. Ay, me está viendo Rubén, mi compañero. Ajá. Y, por ejemplo, esto que mencionaba Jessica, que mencionaba Arely, Alexis, es muy importante tomarlo en cuenta porque así podemos, se podría decir, entender a veces referencias. En la película está llena de referencias. Y eso me acordé a la profesora Maley, que nos habla en estética de la importancia, ¿no? Del conocimiento. Eso no significa que no podamos tener la experiencia estética, sin embargo, nos permite comprender las cosas de una manera, porque estamos tan acostumbrados a decir, cada quien lo interpreta como quiera. Y en estética, pues en estética, en como se entiende en la filosofía, pues vamos a ver que no es así. Y pues, Así es. Alexis, ¿algo que quieras agregar? Tengo muchas cosas. Dale. A ver, Sé libre. Bueno, algo que me llama también, bueno, mi parte favorita es el final, entonces quisiera hablar sobre esto. Más que nada, lo diré desde mi teoría, ¿no? Que es como este cierre en el que, por ejemplo, el momento en el que Donnie acepta finalmente su muerte y
y tiene este tipo cierre o como momento de como una emoción. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál? ¿Lucidez? Ajá, o sea, lucidez, pero también como satisfacción de finalmente encontrar ese, como tú dices, que estaba buscando y se sentía perdido. De hecho, ¿no? Ajá, o sea, y lo acepta. Y curiosamente, como parte así también digo de mi teoría, creo que lo hace como un acto de amor. Siento que justamente todo fue como el plan de Frank para que conociera a Rachel y terminara haciéndolo por ella, porque si ella no hubiera intervenido en la historia, o sea, si no hubiera existido, no hubiera él sido capaz de dar su vida por el resto del mundo, ¿no? Por la visión que tenía y su pensamiento. Entonces, finalmente tenía que morir para que él pudiera decidir, o sea, para salvarla, para que no se repitiera ese loop y no existiera, para que ella viviera y todos demás, pero tuvo que pasar todo eso para que él finalmente lo quisiera hacer. Entonces ya tiene este momento de justamente lucidez. Como revelación, sí, ¿no? de revelación. Entonces simplemente se ríe en su cama y aceptando su destino y lo que debía de ser. Entonces es mi parte favorita. Y también como al final todos, bueno, y justamente ya ve que pasa como la cámara sigue en los rostros de las personas que como que fueron más influyentes en la historia o que tuvieron ese protagonismo. Y por ejemplo, están los dos profesores, ¿no? Y está Drew durmiendo todavía y el otro profesor se despertó y tiene como la noción de lo que pasó, pero lo percibe como si fuera un sueño. Y también pasa el vato este que era pedófilo, que del libro, el coach motivacional. Sí, en él tuvo como también realización de todo lo que estaba haciendo y se le quedó, o sea, le estaba llorando, ¿no? Tenía la emoción y luego sale el rostro de Frank y él ya tenía, o sea, estaba haciendo dibujos, sí, tenía ya justamente hasta el disfraz al lado, ¿no? Y se toca el ojo así como sintiéndolo. Ajá, pero exactamente, es como puede ser como un efecto, estos de déjà vu. Me hizo pensar que cuando tenemos justamente déjà vus, o sea, no sé qué es lo que pasa ahí. ¿Será que todos nos ha pasado en algún momento? O los sueños. Yo sí lo he sentido. Los sueños lúcidos. Como cuando tienes esa sensación de haber hecho algo antes, pero en tu memoria no lo hiciste. O a veces incluso en los mismos sueños, ¿no? Está raro ese trip. Pero me pica mucho esto que dice Alexis acerca de cómo él acepta su destino y muere riendo, porque es como la idea del sacrificio. Y eso me da mucho porque es como, el héroe, el elegido, salvó a todos, ¿no? Pero es como también ver por qué, pues, o sea, por qué debió ser así y por qué entonces recae en un solo sujeto de la salvación. Vamos ahí. En el sujeto recae la salvación de todo lo demás, ¿no? Y ya me estoy metiendo en terreno ahí peligroso, pero es parte de él, ¿no? Bueno, es que yo apoyo ese club, yo sí pensé, es tan católico, ¿no? Así como es tan épico, católico y patriarcal, pero bueno, también, perdón, pero es que tiene que ver con que yo la debía haber visto hace 20 años, no ahorita, o sea, pero bueno, me parece importante esto que comentas, Alexis, del final, porque antes de que yo dijera, es tan católico y épico, lo que pensé fue que esa sonrisa de complacencia tiene como un origen muy antropológico, en tanto que cuando sentimos la vida llena de sentido, o sea, cuando tenemos esa sensación de que sí hay un sentido que no estamos construyendo, sino que nos trasciende, del que participamos, pero al mismo tiempo que nos desborda y nos trasciende, esa sensación de completud, esa sensación de al mismo tiempo pertenencia, pero que pertenecemos a algo que es más que nosotros, que viene de antes y que va a continuar después. Es una sensación de seguridad y de amparo que pareciera que necesitamos como especie, ¿no? O sea, cuando ustedes sienten que pertenecen a algo que les trasciende,
en muchas ocasiones la sensación viene acompañada de esta otra sensación de que el tiempo no existe, ¿no? Y de que el espacio no te limita. Y entonces eres, ahora sí que como decíamos en el Congreso, ¿no? Eres cuerpo, ¿no? Y eres cuerpo en tanto que eres esto que habitas, pero no solo limitado por la piel, sino que emerges de las cosas mismas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez eso. A mí sí me ha pasado en más de una ocasión. Claro que no es para siempre, no es un sentimiento permanente, es como una sensación que tiene su principio y su fin, pero creo que eso es un poco lo que le pasa al final. Creo que por eso muere con la sonrisa en la boca. Creo que por eso es un por supuesto, o sea, como los humanos, y aquí sí voy a seguir a Trías, ¿no? Trías en la ética para Amador le explica a Amador, que es su hijo, que los humanos somos lo único que existe que no tiene un fin, ¿no? Que la cuchara tiene un fin, la mesa tiene un fin, o sea, como todo tiene un telos, que es un fin último, y que justo los humanos somos esos seres cuyo fin desconocemos, ¿no? Y entonces al no saber nuestro fin, no entendemos si es que portamos o no un sentido. Hay quienes pensamos que no, hay quienes piensan que sí, pero independientemente de que pensemos que portamos un sentido o no, sí podemos, y vaya que sí podemos pensar que hacemos sentidos, que creamos sentidos. Y entonces crear sentidos nos puede traer una complacencia deliciosa, pero muy diferente a sentir que participamos de algo que no estamos creando nosotros, algo que nos desborda para adelante y para atrás, una especie de eterno retorno nietzscheano, pues, ¿no? A mí al final me dio ese rollo así como, gracias voz en off por ser porra también, me dio esa sensación de Nietzsche again, pues, ¿no? Sí. Y no es que yo odie a Nietzsche, no, me gusta Nietzsche, pero tampoco es que digan ustedes mi superhéroe favorito, pues la neta no. Perdón, Luis, perdón, pero no es mi héroe Nietzsche. Sí, justamente, o sea, lo relaciono también como parte de su inquietud que tenía con morir solo. O sea, siento que también lo termina de canalizar ese sentimiento que tenía demasiado, era su mayor miedo, ¿no? De morir solo. Entonces, o sea, como que también lo termina aceptando y es algo inevitable, ¿no? Nacimos y morimos solos. Entonces, a pesar de ser su mayor miedo, era como, terminó de, es que esto es todo, era todo ese proceso, o sea, esa carcajada, esa risa me transmite todo eso porque siento que, o sea, me logro identificar en otros aspectos. Entonces es como que, ay, para mí lo personal es de mis partes favoritas precisamente porque es como esa catarsis, esa es la palabra. Sí, catarsis, o sea, eso. Y la purga. La purga. Sí, sentirlo y dar por finalizado, no sé, tal vez algo que tenías tanto en mente y soltarlo, o sea, ese desprendimiento y aceptarlo simplemente. Y es lo que más me ha gustado de esa película. Que se las super recomiendo, por favor, véanla, está increíble, está muy buena. Bueno, allá la recomendación. Y haga su juicio. Mire, Alexis dice que sí que la tiene que ver, que es fantástica. Yo digo que sí la tiene que ver, no sé qué tanto sería yo o sea, no, creo que no me gusta tanto como Alexis, pero sí me parece una película muy digna de verse por lo que tiene de impacto estético, ¿no? Me parece una composición preciosa, ¿no? Me parece que su manejo del tiempo es original, me parece que le cumple muy bien a la fantasía, ¿no? De una manera nada barata, al contrario, bastante bien asumida, ¿no? Repito, puede que no me haya gustado tanto como a las chicas, pero sí tiene muchos elementos dignos de ser reconocidos y de que se va a pasar un buen rato, se va a pasar un buen rato. ¿Qué onda? ¿La recomiendan o no la recomiendan? Sí. Para ponerse a hacer ese análisis. Bueno, primero intenten no estar racionalizando no todo. Primero. No racionalicen todo primero. Vivan esa experiencia estética. Y ya después, si les da la gana, verla por segunda vez. Esos son los ya valores que menciona Tania.
Bueno, pues nada, que siempre es delicioso compartir la mesa con ustedes. Nos vemos. Muchas gracias por su cariño, por seguirnos. Le repetimos, ahí andamos en redes sociales. Escríbanos, recomiéndenos películas. Si quiere que toquemos algún tema en especial, aquí estamos nosotras. Échele para la banda. Y pues nada, que delicioso estar acá. Esto fue Dosis Filosóficas. Chao, nos vemos. Bravo y bye.